Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Se escucha bien, por acá se escucha bien. Hola, Tepi, te escuchamos. Bueno, bienvenidos. Demos un par de minuticos para que se terminen de sumar las personas e iniciamos. Bueno, yo creo que podemos ir iniciando. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me emociona mucho y tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de la importancia del ahorro, de la importancia de manejar nuestras finanzas personales. Obviamente le vamos a meter el toque cripto, pero muchas veces nos hace falta eh, todos estos tips y recomendaciones a nivel de organizarnos financieramente. Eh, Mauro, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Muy buenas tardes, Steffi. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y gracias a nuestros importantes invitados que hoy vamos a tener una oportunidad muy linda de aprender sobre finanzas, sobre el porqué del ahorro. También vamos a preguntar un poco, llevarlo a tema de inversiones, cosas que creo que son fundamentales para la vida en general. Y también los invitamos a todos ustedes a que incluso desde el comienzo vayamos planteando dudas en la medida en que vayan saliendo de la conversación, pidan la palabra y entramos a aprovechar a nuestros invitados para que puedan solucionar sus dudas. Y bueno, agradecerles a todos desde Tropicus. Organizamos este espacio los lunes cada 2 semanas para eh, poder compartir y aprender de los mejores alrededor de cómo lograr esta adopción de cripto. Y bueno, cada 15 días, cada 2 semanas nos encontramos por aquí a poder aprender y a compartir con ustedes. Entonces, vincularse en la conversación va a ser fundamental para que podamos aprender más entre todos. Muchas gracias por el espacio, muy contento también de estar acá y de poder compartir con todos esto que nos gusta tanto. De acuerdo, yo les propondría, si están de acuerdo, rápidamente que los conociéramos, que se presentaran para que podamos conocerlos entre todos y podamos ver de su experiencia y de lo que vamos a aprender, si te parece, Pipe. Vamos, yo soy Felipe Ballester, seudónimo Pipe BMTH, soy acá de Argentina y bueno, soy uno de los founders de Paydis. Paydis es una plataforma de pagos descentralizados en criptomonedas. Y bueno, en lo personal llegué ya hace varios años al mundo de las criptomonedas con el tema de que un amigo había tenido problemas con un exchange, me acuerdo, me contó. Entonces yo empecé a investigar en esa nueva tecnología, a investigar cómo funcionaba. Me acuerdo que buscaba en los videos de YouTube cómo por qué no había que invertir en cripto. Y bueno, poco a poco me fui enamorando y fui entendiendo un poco cada vez más. Y bueno, el clip creo que lo hice hace ya un año y medio o dos, cuando empecé a entender un poco más específicamente blockchain y la filosofía de Bitcoin, ¿no? Lo que había detrás. Y dije, wow, esto es un cambio de paradigma, esto va a marcar un antes y un después en la historia. Esto está marcando un antes y un después. Y ahí como que dije, bueno, voy a ser parte de esto, ¿no? Y bueno, ahí me metí un poco como con el tema del emprendimiento y es al día de hoy que bueno, estamos con Paydis, que es este sistema de pagos descentralizados, es una multiplataforma, incluye muchos medios de pagos distintos y bueno, estamos en constante desarrollo, constante aprendizaje y bueno, también aprendiendo mucho en esta nueva filosofía Web3 en la que todos ponemos nuestro granito de arena para construir una solución macro, ¿no? Fascinante conocer estas historias de cómo llegamos al mundo cripto y cómo ha sido ese cambio y los problemas que nos hemos encontrado para poder descubrir estas soluciones descentralizadas, Bitcoin, etcétera. Los amigos del Instituto Financiero, bienvenidos. ¿Podemos conocer un poco más de ustedes, por favor? Instinto, instinto. Instinto Financiero, perdón. Disculpe. No, no pasa nada. ¿Se escucha bien ahí? Te Perfecto. escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, para presentarme, mi nombre es Nicolás, también soy de Argentina y bueno, en todo lo que es el mundo cripto empecé un poquito antes del primer DeFi Summer y fue lo que me trajo hoy en día a poder hacer un viaje que la mayoría ya sabe que estoy viviendo actualmente en España. Y dadas las unidades que me generó todo el ecosistema, desde una mirada personal, decidí empezar a hacer hilos informativos, comunicar, crear contenido para que las personas puedan ver los beneficios que pueden llevar con respecto a lo que sería la adopción en cripto.
Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, traté de reflejar todo lo que fui viviendo, más allá de solo un porcentaje de ganancias, sino también con todas las plataformas que existen para poder llegar a lograr lo que sería una independencia financiera más allá de lo que es un trabajo común y corriente, que no te permite capaz que tener todas esas posibilidades que nos permite el mundo cripto. Y además reflejar todos estos beneficios que mencionábamos recién de tener una alternativa a todo lo que era el mundo tradicional. Se crea este nuevo mundo para abrir muchas oportunidades y bueno, desde este perfil siempre se trató de brindar la mayor función posible y digerida para que las personas le van a perder el miedo y que lo vean como una alternativa, por lo menos en Argentina, tener un ingreso dolarizado, que bueno, en Argentina hay mucha inflación y un sistema económico bastante deficiente, entonces lo que proponía desde un principio con cripto es poder salir de ese esquema y poder tener una vida mejor. Muy, muy interesante la historia también que nos comentas y creo que hay dos cosas que no son casualidad. Una que los dos sean argentinos y que podamos aprender de ustedes en esas economías que están teniendo unos retos mayores. Incluso aquí veo a tres amigos también cubanos. Veo a Eric, un saludo especial, a Crypto Cuban Girl, a Randy, que son de Cuba. Me perdona si hay más cubanos. Reconozco a estos tres importantes referentes. Y como ven, pues estas economías generan esos retos, ¿no? Y lo segundo es eh, el tema de la educación, que creo que es fundamental porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de estos temas, ni tampoco hay una educación en el colegio que nos lleve a pensarlo, sino que nos lo vamos encontrando casi que perdiendo dinero, ¿no? Entonces yo les propondría, Steffi, si estás de acuerdo, que arranquemos a preguntar o a explorar precisamente desde lo básico y es... ¿Por qué deberíamos ahorrar? ¿Por De qué acuerdo. si como como pasa en estas economías, cada vez que ahorramos en nuestra moneda local, en casi toda Latinoamérica, pues el valor de mi dinero baja? Entonces, ¿cuál es su percepción alrededor del ahorro, poniéndole ese toquecito que evidentemente tenemos en la región alrededor de la inflación y la devaluación? Si te parece, comenzamos contigo, Nico, esta vez. Perfecto, bueno, creo que hoy en día es el mejor ejemplo para poder definir esto que me preguntás. Vivimos en un mundo en este momento con inflación, con devaluación, con un miedo a una estanflación, a una recesión. Entonces, como en Argentina lo vivimos constantemente, hoy lo vemos a un nivel más macroeconómico, donde si no tenés un ahorro y además de eso no invertís, la pérdida de tu capital, de tu patrimonio, se termina constantemente devaluando y eso creo que es lo primero que tenemos que entender. Más que un ahorro, sino también que debemos tener que invertir para que ese patrimonio no tenga pérdida de valor a lo largo del tiempo y es lo que nos propone el ecosistema cripto con esta opción que se propone en el Space, que hay varias plataformas que permiten un crecimiento patrimonial por medio de diferentes inversiones. Entonces, creo que como base, lo primero que tenemos que hacer, que también otra de las propuestas de Space, primero en principal, ordenar lo que serían nuestras finanzas personales, que es la gestión que cada uno tiene con respecto a dinero a nivel personal, ya sea para una empresa o para cualquier tipo de negocio, organizar estas finanzas personales para tener una buena administración, donde tenemos que entender que el ahorro tiene que ser este fondo de emergencia que se menciona en todos los manuales, donde tenemos que tener primero en principal un fondo para cualquier tipo de emergencia que pueda surgir y luego de conformar este fondo poder tener la oportunidad de aprovechar y tratar de invertir. El resultado nos va a permitir saber primero en qué estamos gastando y en qué tenemos que mejorar para tener un mejor ingreso. El principal objetivo de estas finanzas personales es que nuestros gastos no excedan nunca nuestros ingresos y por lo tanto de esa manera tendríamos como esta salud financiera para poder
empezar desde cero a organizarnos sobre lo que serían nuestros gastos y nuestros ingresos. Y de esa manera ya te puedes empezar a plantear un horizonte, ya sea a corto plazo o a largo plazo, para poder ir planteando diferentes inversiones. O por lo menos así es como lo veo desde el principio, que hay que tener esta base de finanzas personales que nos va a permitir aprender a saber gestionar mejor nuestra economía personal o familiar, dependiendo de cada caso, a través de una buena planificación para sacar más rendimientos a nuestro dinero y evitar la inestabilidad económica, tanto personal como también la que termina teniendo cada uno de los países, dependiendo del contexto global. Y lo importante, pero a la vez lo difícil de lo que acabas de decir de mantener los gastos por debajo de los ingresos, ¿no? Con tanta presión que hay con todo lo que nos llega a diario de promociones de redes, etcétera. Pepe, ¿qué opinas al respecto de la importancia de ahorrar? Y de una vez vamos metiéndonos de, bueno, si ahorrar en moneda local o ahorrar en dólares digitales o ahorrar en cripto, esas opciones y ese dilema, cómo lo ves tú? Me copa mucho tener un espacio para comentar sobre esto. Creo que cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de plata, cuando hablamos de ahorro, de gastos, de inversión, eh, creo que son siempre situaciones personales, ¿no? Y es como, yo siempre hago la comparación que es como mantener, por ejemplo, un estado de salud sano, ¿no? Ejercitarse todos los días. Bueno, tiene que salir una motivación interna para que sea algo que realmente funcione. Y creo que podemos aplicar esa misma analogía para el tema financiero, ¿no? Ahorrar o no ahorrar, o de qué forma ahorrar y demás, creo que tiene que ser una decisión de cada uno. A mí me ha pasado, quizá cuando era un poco más chico y me metí de lleno con esto, que decía, no, que hay que invertir, que hay que ahorrar, que hay que pensar en el largo plazo, que hay que comprar acciones que van a aumentar de valor, que la cripto, que el Bitcoin. Y la realidad es que hay gente que depende de sus situaciones, su contexto y demás, puede quizá no ahorrar o ahorrar menos, o decir, bueno, a mí me entra uno y gasto uno. Entonces, como nada, creo que a partir de esa primera base está bueno, ¿no? Decir, eso depende de cada uno. Y bueno, acá creo que los que estamos en este space somos todos medio fanáticos de las finanzas personales y de toda esta movida. Y nada, la verdad que me encanta. Pero bueno, dejar en primer lugar eso, ¿no? Como que el ahorro depende de cada uno, la salud financiera va a depender de cada uno. Y creo que también siempre son los hábitos y pensar en las cosas chiquititas, no en las cosas macro, a largo plazo son las que van a hacer la diferencia, ¿no? Y ahí hago como quizá un doble clic con el tema del ingreso versus el gasto, que compondría el ahorro. Muchas veces nosotros quizás solemos enfocarnos en reducir el gasto, ¿no? Nosotros tenemos cuánta plata nos entra y cuánta plata nos sale. Siempre quizás hacemos el foco en evitar o reducir al máximo la plata que nos sale, o sea, atacamos el gasto y quizá muchas veces nos desenfocamos del ingreso, ¿no? Y a mí algo que me hizo un cambio de clic hace un tiempo fue decir eso, bueno, no me tengo que enfocar en el gasto, no me tengo que enfocar en cuánto sale, sino que tengo que hacer todo el mayor esfuerzo en aumentar lo que entra, ¿no? El aumentar mis ingresos, aumentar a través de mi trabajo, a través de mis distintos ingresos pasivos, lo que ingresa hasta llegar a un punto en el que gasto quizás no importe tanto, ¿no? Entonces también creo que esa es una perspectiva interesante bueno, a mí al menos me sirvió y me motiva a estar constantemente en búsqueda de oportunidades, profundizando, bueno, estamos acá en el mundo cripto, profundizando en DeFi, profundizando en el staking, profundizando en quizá los airdrops y las posibilidades que van surgiendo, y bueno, metiendo ahí el foco en aumentar el ingreso. Y el gasto, bueno, obviamente se mantiene un control, pero no me importa si gasto uno o uno y medio, sino que me importa generar 10 veces más, 20 veces más de lo que estoy gastando, ¿no? Bueno, esto también es muy importante. También para retomar lo que dices al comienzo de tu pregunta aquí, pues estamos mirando unos tips, algunas ideas, pero creo que cada uno tiene que terminar de hacer su investigación, ¿no? Eso es algo importantísimo y que creo que siempre es bueno alertar. También invitarlos a que vayan pidiendo la palabra si les va saliendo alguna pregunta. Mientras tanto, em, hay muchas personas que dicen, pues es que a mí ni siquiera me queda la opción de ahorrar, lo que estabas un poco diciendo, ¿no, Pipe? Bueno, no te enfocas tanto en lo que sale, sino más en lo que entra para asegurarte de que la balanza esté positiva. Pero hay personas que definitivamente no lo pueden hacer, ¿no? Porque tienen unos trabajos que le toman en todo el día y no pueden acceder a trabajos digitales, etcétera. ¿Qué le dirían a esas personas que no pueden llegar a fin de mes con respecto a tratar de encontrar las opciones de ahorro para el largo plazo?
Me gusta mucho, está mucho, es algo que a mí me pasa constantemente con mis amigos y con la gente que me rodea que dice que quizá viven al día y no pueden ahorrar nada, pero después uno lo ve que quizá, no sé, se van a tomar una cerveza, quizá lo ve que se van de fiesta y gastan bastante plata, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a lo que planteaba al principio. Creo que este tema de ser sano a nivel financiero, depende de decisiones y decir, hoy en día, por ejemplo, en Argentina, yo digo, bueno, una buena alternativa quizá puede ser antes de pagar cualquier impuesto, invertir, no sé, 500 pesos en la compra de dólares todos los meses. Y 500 pesos quiero decir, que hoy no representan ni $2. Pero bueno, no importa, uno está haciendo el hábito, uno está haciendo el ejercicio. Y no importa si genero 10 o si genero uno, pero invierto un porcentaje, aunque sea mínimo todos los meses, frente a la compra de un activo, ¿no? Y no va tanto por el número neto, sino que va más por el ejercicio y el porcentaje. Es decir, siempre de mi ingreso voy a invertir algo. Y bueno, eso es un ejercicio, digamos, que no va sujeto a cuánto me entra, sino va sujeto a el hábito mental y la disciplina, que creo que es mucho más importante de cuánto estamos generando o no. Entonces, en este caso, la gente que quizá vive al día y que quizá siente que no puede invertir, bueno, ese quizá no sea realmente el problema, sino que realmente el problema sea qué tanto sabe o qué tanto interés en ser saludable financieramente tiene, ¿no? Buenísimo. Nico, ¿qué opinas? Gracias, Pipe. Para responder a la pregunta, creo que las personas, como dice Pipe, primero de que hay algunos hábitos o gastos hormigas que terminan dañando mucho la salud financiera de cada persona. Estos pequeños gastos que a veces uno no se da cuenta porque son muy pequeños y terminas a fin de mes gastando más de lo que deberías, que en el caso de tener solo un ingreso y no tener tiempo para poder generar otro tipo de ingreso. Creo que lo principal en ese caso sería buscar aprender nuevas habilidades para poder crear ya sea un emprendimiento o un ingreso extra, como decía Pipe, como para poder no solo mantener los privilegios que uno quiere, sino para poder también tener un sobrante que puedas llegar a invertir. Entonces, si una persona no puede ahorrar, entonces hay que plantear todo ese panorama personal que mencionábamos recién de finanzas personales, donde se plantean todos los gastos de ingresos y egresos para poder ver qué tipo de oportunidades tiene cada persona, que obviamente va a ser muy personal dependiendo de la situación de cada uno, pero lo que no se enseña en ninguna primaria ni secundaria es que no se puede depender solo de un ingreso, que es con lo que terminamos creciendo con la educación que existe hoy en día en los colegios. Entonces, al no enseñarnos que no se puede vivir solo con un ingreso, terminamos dependiendo de solo una fuente y no termina abarcando todo lo que necesita una persona. Entonces, como para aconsejar a los que pueden tener más de un ingreso, primero fijarse de evitar estos gastos hormiga y destinar quizás este pequeño monto a conseguir distintas habilidades para poder seguir creando más allá del que al principio siempre va a ser más difícil porque vamos a tener que resignar algunos privilegios como esta salida que decía Pipe a tomar una cerveza o distintos tipos de salidas de fiesta o lo que fuese, para poder adquirir más conocimientos y tener esa disciplina tanto financiera como educativa. Entonces, si nosotros destinamos un porcentaje de nuestro ingreso a ahorro o inversión y además de eso le sumamos un porcentaje de nuestro tiempo personal a educarnos, ya sea con un libro o con un curso, porque no necesariamente tiene que ser un curso pago, hay muchísimos libros colgados en la red. De hecho, hay un hilo que hice de una página que se llama Z Library, donde tenés más de 10 millones de libros para descargártelos completamente gratis. Entonces, hay muchísimas alternativas para poder educarse de forma autodidacta y en el caso de que no tengas esa disciplina, o no tengas el tiempo, también existe la posibilidad de que evites estos gastos hormiga para poder adquirir algún curso y tener a alguien que te esté atrás, por decirlo de alguna manera, como para que te mantengas constante con estos pasos. Entonces, si vos sumas
a la inversión, a este porcentaje que separamos de nuestros ingresos, un porcentaje de nuestro tiempo a educarnos, en 1 o 2 años mínimamente vas a ver una diferencia abismal en los hábitos que tenés cotidianamente. Nico, sería ideal que nos pudieras compartir ese hilo y lo compartimos con la comunidad, me parece muy, muy valioso. Y con lo que estabas diciendo, también quería preguntarte, entonces, ¿en qué momento trazas la raya entre ahorro e inversión? O sea, ¿recomiendas alguna proporción de tus ingresos que se vayan a ahorro y otros a temas de inversión o cómo lo manejas? ¿Cuál sería ahí la diferenciación o el consejo para que a todos nos quede clarísimo? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, uno de los consejos que me sirvió bastante es el formar este fondo de emergencia. ¿Cuál puede ser una emergencia para cada uno? Bueno, ya es subjetivo. En mi caso es tener un fondo de emergencia por si a mis papás o a mi familia o a mi pareja le hace falta algo con respecto a la salud o a la vivienda, entonces tener un fondo con el que pueda llegar a ayudar o en el caso de que sea una situación mía personal, tener este fondo más allá de una proporción, sino formar un capital que sea destinado para emergencias. Y a partir de que uno forma este fondo, el resto ya directamente a inversiones. Hay una ley muy conocida que es la ley de Pareto del 80-20, que fue una de las cosas que me sirvió bastante a lo largo del tiempo, donde se puede modificar los porcentajes, pero solamente un 20% del ingreso destinarlo a inversiones. Y bueno, si hay que tomarlo desde el principio, desde una base, destinaría un 5% o un 10% de mi patrimonio a este fondo de emergencia y un 20 o un 15, dependiendo de la situación de cada uno, a inversiones. Esos serían los porcentajes que hoy en día tomaría si tendría que empezar nuevamente desde cero. Pero no es un monto fijo, no es un monto que ya tenga estipulado, sino un fondo ante cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar, tener un monto para cualquier tipo de emergencia que vaya surgiendo. Y el resto, ir destinándolo a medida que vamos viendo un sobrante, en vez de tener estos gastos hormiga o tener el pensamiento de bueno, porque trabajé toda la semana, merezco un premio y me termino comprando 1 kilo de helado. Bueno, tratar de evitar esos pequeños gastos por un tiempo para formar este fondo de emergencia y poder empezar a invertir para el día de mañana poder estar mejor. Bueno, perfecto. Muchas gracias ahí por tus recomendaciones. Ahora, bueno, tenía una pregunta. Yo soy colombiana y recientemente hubo varios temas a nivel interno del país y también claramente lo que ha estado pasando con Estados Unidos nos ha afectado y así como ha afectado a toda la región. Y bueno, el resto de países tampoco son ajenos, incluyendo, por supuesto, Argentina. Em, y el dólar se ha devaluado de forma astronómica. Perdón, el peso se ha devaluado de forma astronómica. Eh, Ahí quería preguntarle, Pipe, ustedes, ¿tú qué recomiendas? ¿Ahorrar en dólares o no? ¿Es una buena idea o no? Muy buena la pregunta. Eh, ¿Se me escucha ahí? Un poco bajo, pero te escucho. Ah, porque sí, no se me está moviendo. Bueno, frénenme si no se me escuche. Pero ahí mi respuesta sería muy agresiva y yo creo que no se puede ahorrar en ningún tipo de bien que sea imprimible. Tanto sea peso argentino, que tiene color, hoy el billete de mayor poder adquisitivo tiene un color naranja, o tanto el dólar que tiene un color verde, son papeles que se imprimen. Y lo que respalda eso no es más ni menos que la confianza de la gente. Entonces, para mí eso no es una forma, no puedo poner mi futuro financiero en un bien que representa deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo personal, yo siempre tengo de un perfil de inversión muy arriesgado. Del porcentaje total que me entra mensual, tengo un presupuesto obviamente destinado
a consumirlo, a usarlo para adquirir bienes. Yo en ese, vengo de una escuela quizá un poco más de quizá no combatir el gasto hormiga como quizás se planteaba acá de Instituto Financiero, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que ese gasto hormiga no me afecte en nada? Y bueno, en esa misma línea decir, no voy a invertir en dólares, no voy a ahorrar en dólares, dado que Estados Unidos está imprimiendo cantidades astronómicas. En Argentina, ¿qué pasa? Tenemos un problema que es una inflación más o menos del 50% anual, 60-70% anual. ¿Por qué? Porque se imprimen billetes. Bueno, en Europa y en Estados Unidos nos tienen de referencia de decir, bueno, la inflación. Hoy en Estados Unidos estamos teniendo la inflación también más grande de los últimos 40 años, 50 años. Entonces, que es de un 10% más o menos. Y las soluciones que puede hacer el Estado son aumentar las tasas de interés o reducirlas o imprimir más o imprimir menos. Digamos, no hay mucha más salida que eso. Y después yo soy un gran seguidor de Ray Dalio y estoy escuchando ahora un podcast, además de leer el libro, en el que él habla de los ciclos, de los grandes imperios, ¿no? Y de cómo todos cayeron por la devaluación de su moneda. Y hoy creo que está pasando algo así con Estados Unidos, y bueno, que justamente viene acompañado de lo que sería el Bitcoin y esta nueva tecnología, que dentro de los grandes cambios que propone, está este tema de la escasez, y que decir, bueno, no va a haber más de 21 millones de unidades de Bitcoin. Por eso es que yo apuesto tanto en Bitcoin, apuesto tanto en las criptomonedas, pero bueno, especialmente en Bitcoin por este tema de la escasez. Creo que eso es lo más importante, decir, el activo probablemente en el largo plazo aumente de valor. Entonces, bueno, nada, como decía, yo soy bastante más agresivo, rompo bastante con los esquemas quizá que en los que se dan mis padres, pero bueno, hoy en día en Argentina es muy común, si uno tiene mucha cantidad de pesos, decir, bueno, compro dólares para no perder contra la inflación. Bueno, en Estados Unidos y en el resto del mundo, creo que en los años que quedan por venir, va a pasar, digamos, la gente no va a querer tener dólar billete porque va a saber que eso se va a devaluar, ¿no? Entonces, creo que en ese nivel, en ese sentido, Argentina está avanzado en comparación con el resto del mundo. Pero bueno, son puntos de vista nomás. Sí, y yo creo que es cierto lo que dices, son niveles de riesgo, depende del nivel de riesgo que se quiera exponer cada una de las personas que quieren ahorrar o invertir, y está bueno que se miren esas diferentes alternativas, ¿no? Eh, ah, hay una duda que quisiera preguntarles combinando ahorro y crédito. Digamos, si tengo deudas y mi intención es ahorrar o invertir, ¿debería mantener las deudas y ahorrar e invertir, o debería primero salir de las deudas para poder ahorrar de manera adecuada? Me ¿Qué opinan ustedes? gusta mucho, me gusta mucho. Yo acá de vuelta vuelvo quizá con mi punto de vista que es diferente, pero el principal consejo que quizás se puede dar es decir, no tomes deuda, no hay que endeudarse. Y cuando así quizás muchas veces nos cerramos a oportunidades muy grandes. Como dice Robert Kiyosaki, no está la deuda buena y la deuda mala. Yo puedo usar deuda para generar más riqueza, aumentar mi patrimonio. Y si les hago un cuento rápido, digamos, yo hoy en Argentina he pedido préstamos a bancos a tasa fija en pesos, o sea, con una devaluación del 50, 60, 70% anual, y eso lo he utilizado para comprar criptomonedas que me dan un rendimiento fijo y que en el largo plazo probablemente aumenten mucho más el valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando deuda para comprar activos y probablemente aumentar mi patrimonio a través de generar una renta fija mensual. Entonces, deuda buena se puede tomar, deuda mala claramente sería una deuda que sería dedicada al consumo. Por ejemplo, pedir un préstamo en el banco para ir a comprar una televisión. Y bueno, eso quizá no sea tan recomendable. Pero creo que de vuelta, el problema no está en la deuda o no, sino que está más bien en el uso que le damos a esa deuda. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinan, Nico? Gracias, Pipe. Sí, yo creo lo mismo. Existen dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala, como las describió Pepe, pero sí en el mercado crediticio hay una muy buena oportunidad para poder tener rendimientos interesantes, pero depende del uso que le destine ese dinero, si es para consumo personal o si es para comprar activos o poder adquirir este dinero para diferentes inversiones. Si este dinero te da una especie de rendimiento, vamos a considerarlo como deuda buena, deuda que nos puede, por decirlo de alguna manera, apalancarnos, y lo que sería la deuda mala, lo que podría llegar a hundirnos y profundizar sobre lo que veníamos hablando al principio de
gastar más de lo que uno tiene, porque en ese caso estarías pidiendo más para gastar más y no para invertir. Pero en el caso de la deuda buena, lo puedes utilizar como para poder apalancar tus finanzas personales. Entonces, en este punto estoy de acuerdo con Pipe y existe esta deuda buena y deuda mala. Dejé abajo del Space que habían publicado en Tropicus el hilo con las páginas y además, también coincidiendo, valga la redundancia, con Pipe, un video de Rey Dalio que habla sobre principios para el éxito, donde él mismo describe los momentos de la vida que vivió y se dio cuenta, tanto de manera positiva como de manera negativa, cuáles sus errores y cuáles fueron sus aciertos con respecto a lo que fue viendo él a lo largo de su vida. Entonces, por lo menos en mi caso, que tengo casi 30 años y no he vivido una recesión fuerte como para poder describirla y ver cómo reaccionaría ante esto, está bueno una mirada de una persona que tiene experiencia en las inversiones y que además nos ofrece diferentes tips para poder protegernos sobre toda esta situación, que si se profundiza de manera macroeconómica lo que estamos viviendo, que también lo hemos visto con la paridad del euro dólar, que estamos viendo una macroeconomía bastante golpeada, un video así nos puede abrir los ojos y hacernos pensar muy diferente, así que dejé tanto libro como video como para todos los que están escuchando que también lo puedan. Muchísimas gracias por ese aporte, creo que es muy valioso para todos. Em, Antes de continuar con las preguntas, quisiera invitarlos a que se animen a participar. Recuerden que pueden solicitar el micrófono cuando lo deseen y la idea es seguir aprendiendo juntos. También, bueno, yo quería preguntarle, seguramente de Pipe, ya me imagino un poco más la respuesta, pero quisiera empezar contigo, Nico, y es, ¿tú recomendarías ahorrar en cripto y específicamente en Bitcoin? En ese sentido, soy un poco más conservador, dependiendo de cómo vaya viendo el mercado. Hoy en día no optaría por tener todos mis ahorros en Bitcoin o en alguna criptomoneda, sino que bueno, también están los riesgos, ¿no? Pero en una billetera caliente, tener dólares USDT rindiendo a los distintos porcentajes que nos van ofreciendo las billeteras. Entonces hay en Argentina dos tipos de billeteras. Está, por ejemplo, Velo y también está Let's Beat o Lemon, que ofrecen distintos tipos de rendimiento. Y hoy en día, hasta no saber cómo se posiciona macroeconómicamente la situación que estamos viviendo, no pondría un capital muy alto en Bitcoin, sino que preferiría tenerlo rindiendo en plataformas. Por ejemplo, en Velo, en USDT, tenés un rendimiento de un 8,5 anual. Y en Lemon tenés un 13% en otra moneda estable que es DAI. Entonces, particularmente en mi caso personal, prefiero tener mis inversiones o mis ahorros en estas dos plataformas. Hola, no sé Pregunta, si, Nico. sí, Nico, creo que perdimos a Nico. Hola, ¿me escuchan? Ah, tenemos a otro Nico, de hecho, Ok. Nico Instinto Financiero y Nico que quiere hacer preguntas, pero creo que esperamos a ver si vuelve perdimos a Nico. Nico Instinto Financiero. Pero Nicolás, bueno, te sí, damos la palabra para que, en un momento te damos la palabra para que pases a hacer tu pregunta, ¿vale? A ver si regresa Nico y termina la idea, que creo que estaba muy interesante. Nico, sí, estaba interesante. si nos escuchas, en este momento no te estamos escuchando, pues tal vez apagar y mutear y volver a poner el micrófono. Claro, Y pero ahí Mauro conectando un poco lo que estaba diciendo Nico, pues creo que también estaría bueno hacer la cuña y que hablaras un poco de los rendimientos que ofrece Tropicus en ahorro en dólares digitales. sí, por supuesto, estaba probando de nuevamente a Instinto Financiero.
Pero sí, de acuerdo. En Tropicus ofrecemos esas posibilidades de ahorrar en Bitcoin y en dólares digitales, específicamente en una criptomoneda que se llama Dollar on Chain, que está baqueada en Bitcoin. En este momento creo que están, a diferencia de los muy buenos proyectos que nos estaba planteando Nico, como Velo y como Lemon, es una plataforma descentralizada, es decir, es DeFi, y tú controlas tu dinero. Y en este momento el dólar on-chain está en el 6% anual por si quieren llevar sus ahorros y tener el control de sus finanzas y de su dinero. También pueden pedir préstamos con colateral o con garantía en Bitcoin, sin necesidad de preguntarnos, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de datos. Entonces pueden acceder a todas esas posibilidades. Los invitamos a ir a Tropicus para que lo puedan ver. Pero también que evalúen las posibilidades de estas muy buenas billeteras en Argentina que estaba planteando Nico, y no sé si ya volviste, Nico, por ahí. Sí, un momento que ahí Sí, ahí está, como le dice. estoy dándole el micrófono. Ahí está, se Nico, había desconectado. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te sí, sí, escuchamos. sí, te escuchamos. Bueno, cerrando más o menos la idea, creo que particularmente por lo que veo del mercado en general, macroeconómicamente, tanto por ya sea lo que veníamos diciendo del eurodólar, por el peligro de recesión y esta inflación, creo que hoy en día para mí lo más saludable es tenerlo rindiendo, bueno, mencionaban también la opción de Tropicus, así que hay muchas alternativas que tienen las personas para poder empezar a ahorrar e invertir de una manera sencilla, migrando desde la moneda local que tenga cada para que está acá. Entonces, creo que el primer paso, más allá de qué es mejor, si ahorrar en dólares o ahorrar en Bitcoin, creo que lo más importante en este caso, que es la mayoría de los que debemos estar acá, es migrar de una moneda local a una moneda más dura, que es el dólar. Entonces, además de poder migrar de una moneda que tiene mayor pérdida adquisitiva, poder hacerlo de una manera sencilla, como lo puede ofrecer Tropicus, Velo o Lemon, para pasar de la moneda local a una moneda más dura. Entonces ahí ya tenemos el primer paso a lo que se plantea el tema del space, que es la opción cripto. La opción cripto nos da esta posibilidad de hacerlo en muy pocos pasos y bueno, después una vez que las personas se empiezan a educar más y a formarse más sobre todo el ecosistema, cada uno evaluará qué es mejor a nivel de inversión. Pero creo que el primer paso para esto es migrar de la moneda con mayor devaluación a una que tenga menor devaluación. Buenísimo. Y antes de darle la palabra a Nicolás, ¿qué opinas, Pipe? No, me gusta, me encanta. Pero bueno, ahí mi propuesta sería, o lo que después yo hablo de lo personal, ¿no? Y las decisiones que tomo yo, después obviamente cada uno decide, como decíamos al principio, ¿no? La salud financiera de cada uno depende de cada uno. Pero ahí yo diría, ¿por qué no encaramos aquella que no tenga evaluación directamente, ¿no? Hoy en día estamos en un cambio de paradigma, se ofrece una moneda que va a ser escasa, que es escasa en esencia y que lo será por siempre, ¿no? Es decir, tenemos quizás esa posibilidad, ¿por qué no la apuntamos? Realmente nada, entiendo yo cuando me iniciaba en este camino de las finanzas personales, del ahorro, de la inversión, eh, me empecé a dar cuenta con el pasar del tiempo que la inversión en criptomonedas obviamente te puede ofrecer rentabilidades muy altas porque se asume un riesgo muy alto y es poca la gente, digamos, dispuesta a asumir eso. Entonces, obviamente que también hay que, creo que cada persona lo primero que tiene que hacer al momento de decidir si va a invertir o no es ver un poco sus características, ver si tiende a ser más agresivo, tiende a ser más conservador, también ver el momento de la vida en el que uno está. No es lo mismo tener 18 años que estar invirtiendo con 40 años, una familia y no sé, 4 hijos. Entonces, bueno, también ir ajustando eso. Pero bueno, para cerrar también la idea, un poco lo que decía Warren Buffett, ¿no? El riesgo en las inversiones está en no saber lo que se hace. Si uno sabe lo que hace, casi que no hay riesgo, ¿no? Así que bueno, dólar sí, dólar no, Bitcoin sí, Bitcoin no, creo que dependería de cada uno de los casos, ¿no?
Y lo que dices es muy válido, de estudiar muy bien en lo que estás invirtiendo, independientemente de lo que sea, ¿no? Una startup, bolsa de valores, si estás invirtiendo en criptomonedas, si estás invirtiendo en Bitcoin, lo primero es hacer tu tarea, estudiar muy bien, y una vez creas que tiene futuro, que va a cambiar industrias o cualquier otra razón que tú encuentres ahí, sí tomar tu decisión. Nicolás, bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta para Pipe y para Nico? Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Te escuchamos. Te escuchamos. Buenas. Bueno, primero un saludo. Soy Nicolás de Ecuador y pues la pregunta básicamente es como muy directa porque los que estamos en el mundo cripto sabemos muy bien cómo invertir en cripto, pero a veces siento yo que pecamos de que nunca diversificamos. Es decir, yo he tratado últimamente de tratar de diversificar a stocks o a oro, por ejemplo, y la solución que encontré fue como que comprar Pax Gold en Binance y comprar acciones tokenizadas en FTX. Ah, ¿Me escuchan? ¿Sí, todavía? Sí, te Sí, sí, escuchamos. sí. Te Ya, escuchamos. bueno. Entonces, pues, claro, pensando en eso, digo, no, no debería, o sea, sigo en el mundo cripto, obviamente saliéndome al oro y a acciones tokenizadas, pero la pregunta es más, desde aquí de Latinoamérica, ¿qué plataformas puedo usar para poder exponerme a acciones, a mercados como, por ejemplo, tierras raras, uranio, a oro? Bueno, no sé si el oro es un poquito ya más físico, pero tengo entendido que también hay plataformas y no he podido descubrir desde mi país cuáles plataformas son las mejores, quizás las que menos fees cobran o las más confiables. Bueno, porque en cripto tenemos las cold wallets y ledgers y esas cosas que nos brindan seguridad, pero un poco en acciones, en este mundo de las ETFs, índices, no he podido encontrar yo esas plataformas que me generen como seguridad. Tengo entendido que en Colombia hay una que se llama TRI, pero no sé qué tan buena sea, ni tampoco sé si sirve en mi país. Entonces, como que la pregunta es esa, un poco qué plataformas puedo usar para exponerme a otro tipo de mercados que no sea cripto para poder diversificar. Buena, muy buena la pregunta, Nico. No sé quién se quiere animar, y Pipe o Nico, y ahorita le damos la palabra. Eh, Nico, Pipe, yo te... adelante. No, no, le iba a pasar la posta a Nico. Mi pila es bien blockchain, cripto y Web3, así que te dejo, Nico. Bueno, creo que hay varias alternativas. Creo que lo más conocido es Ameritrade o Interactive Broker. No sé qué impedimentos habrá desde Ecuador, pero los más conocidos son Ameritrade y Interactive Broker, donde hay varios instrumentos, por ejemplo, los ETFs que están atados a diferentes tipos de sectores. Por ejemplo, si uno está interesado, que es uno de los sectores que más crecimiento veo a futuro, el de biotecnología, pues directamente adquirir un ETF, que sería un fondo común de inversión, pero que cotiza en la bolsa. Entonces, creo que la mejor opción va a ser estas dos, que son las más conocidas. De todas formas, si querés, Nico, háblame al privado y en estos días hago una investigación más profundizada sobre lo que sería tu país, a ver qué accesibilidades tendrías, pero la mejor forma desde mi punto de vista para poder diversificar es de esta manera, con este instrumento que son los ETFs, que no solo vas a estar invirtiendo en una acción o en un bono, sino que vas a estar invirtiendo en varias compañías dependiendo del sector que te interese. Por ejemplo, si te interesa el oro, hay ETFs de, por ejemplo, de un ETF que contenga Barrick Gold o distintas empresas que se dediquen a todo lo que sería vía o derivados a este tipo de actividad. Entonces creo que es la mejor forma de diversificarse porque no vas a estar pendiente del resultado de una sola compañía, sino que vas a estar directamente anclado a todo un sector. Buenísimo. Yo ahí complemento, bueno, trato de complementar la pregunta que decías con respecto a TRI. Sé que es como una especie de Robin Hood para la bolsa y acciones colombianas, como para democratizar el acceso a la inversión. La verdad es que no la he usado porque, digamos, emprender te toma todo el día y lo que hablamos ahora, ¿no? Donde no estudies en qué vas a invertir, mejor no lo hagas, y pues no he tenido el tiempo de mirar posibilidades en la bolsa colombiana, pero sé que están por allí como en esa misma misión parecida a Robinhood en Estados Unidos.
pero no he podido utilizarla, Nico. Pero gracias por participar y por tus buenas preguntas. Le damos la palabra a Ishi. Ishi, bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo estás, Mau? Y un abrazo para los que están escuchando en esta tarde. Bueno, me animé ahorita a preguntar porque tengo una inquietud bien directa. Me llamó bastante la atención una participación anterior sobre el hecho de por qué ahorrar en stablecoin. Doy un poquito de contexto y luego hago la pregunta directa. En el caso particular de cómo cada uno de nosotros nos ubicamos en el ámbito un poco geográfico, la situación económica en la cual estamos varía un poco de nuestro pensamiento. Y lo digo bien en particular, creo que Nicolás, mi persona, que estamos en países donde la necesidad de tener una stable no es tan necesaria o tan urgente como lo puede ser en otros países, cambia un poquito el contexto a nivel de ahorro. Eso a Tú nivel estás de, en El Salvador, ¿verdad? Que está correcto, dolarizado. que Igual estamos que Colombia. dolarizados y Nicolás en Ecuador también. Entonces, como que esa parte de ver la seguridad en algo estable, para nosotros no es tan primordial como lo puede ser para alguien en Argentina, alguien en Venezuela o cualquier otro país que esté mucho más aferrado a la parte de la volatilidad. Pero eso es un poco de contexto con respecto a la parte stable. Pero lo que más me llamó de la atención ahorita del por qué a nivel de la percepción del comentario que escuché anteriormente, lo ven a nivel de stable mucho más seguro. Hago esta pregunta justamente con el contexto que hemos tenido anteriormente. ¿Por qué a criterio personal de ustedes sienten mayor seguridad en una stable? Tengo claro el contexto de Bitcoin, Ethereum, cualquier otra cripto por el tema de volatilidad, pero mi pregunta es si a ustedes, con el contexto justamente que hemos visto este año relacionado con algunas stable, aunque sé que la particularidad de la stable que se vino abajo es algorítmica y tal vez las que ustedes están mencionando no tienen esa particularidad, pero hay un riesgo como de relacionado con un tema de regulación, aún la más fuerte Tether, que también existiría un peligro. La pregunta en concreta es ¿por qué ustedes sienten mucho más seguridad en una stable, habiendo ya vivido los riesgos, que no es algo imaginario, sino algo que pasó con este stable en particular, y los riesgos asociados inclusive a las propias stable? Ese me llama bastante la atención y me gustaría conocer su punto de vista de por qué sienten mayor seguridad. Para que tengas una idea, en 2019 en Argentina, después de, está bien, era un evento no binario, pero un evento importante, después de unas elecciones de cambio presidencial, el mercado argentino sufrió una baja de un 50% en la mayoría de sus acciones y un poder adquisitivo devaluado desde lo que sería el peso frente al dólar. Entonces, vivíamos, por lo menos ahora que lo veo desde España, vivía en un contexto donde mes a mes la inflación se acercaba desde un 3 a un 7% mensual, en donde si mantenías tan solo un mes el ingreso que tengas de manera de dependencia o cualquier tipo de ingreso, perdía su valor constantemente. Entonces, yo lo veo como una inversión estar posicionado en una stablecoin, pero sí veo como una inversión el migrar desde la moneda local hacia una moneda más dura, y si encima dentro de las posibilidades en una billetera caliente que también tiene sus riesgos, entendiendo los riesgos del mercado, también lo que decís vos, que también existen riesgos en cualquier tipo de stablecoin, el riesgo por lo menos para el argentino es más alto mantener su posición de patrimonio en moneda local. Entonces, te decía, como primer paso, lo importante sería migrar desde la moneda local hacia una moneda un poco más dura. Entonces, viendo plataformas como las que mencionaba antes, que tienen un rendimiento entre un 8,5% anual a un 13% anual, desde lo que vemos en la economía global, hay una posibilidad de no solo empatar a la inflación que tiene Estados Unidos de un 9,5, sino que en el caso del 13% en DAI,
que haya una posibilidad de ganarle esa inflación. Entonces creo que no es a modo de inversión, sino que a modo de preservar tu capital y que por lo menos no se devalúe en el contexto que estamos viviendo. Si bien no es una inversión no es un tipo de inversión, como dije recién, ni para mantener el mismo pensamiento de acá a un año, es el tipo de pensamiento que hoy en día a mí me salvó de cometer varios errores, por ejemplo, como decía Pipe, más agresivo de estar posicionado en Bitcoin. Perfecto, hay una posibilidad de tener un activo que es limitado, que es escaso y que tiene otro tipo de valor tecnológico, pero a modo estadístico y a modo monetario, los últimos meses no fueron positivos para este activo. Entonces, desde el punto de vista, desde lo que veníamos hablando, en ese sentido, por lo menos no estás teniendo una pérdida patrimonial. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, Qué pena, y sí, voy a hacer acá un pequeño anuncio, y es que tenemos POA para este space y tienen solo 5 minutos para reclamarlo. Not pressure, pero em, qué pena ahí la interrupción. Les recuerdo la palabra es cóctel guión conocimiento. Cóctel escrito COCTEL, guión conocimiento. Y ahora sí, disculpa, Ishi, te doy la palabra. perfecto. No, yo creo que todos nosotros, cada vez que escuchamos a diferentes actores argentinos y venezolanos, aprendemos mucho porque creo que no nos, antes, digamos, de toda esta parte de revolución que estamos viendo, ninguno de los países o como habitantes de los países nos habíamos realmente puesto a pensar en lo que la inflación o devaluación de la moneda significa. Y yo creo que lo he comentado en algunas ocasiones, que nosotros como país en particular tenemos cerca de 20 años que no hemos experimentado un tema de inflación hasta justamente este año 2022. Entonces, te podrás imaginar de que algunas personas que rondan los 20 años, 19 años, nunca en El Salvador en particular han tenido que preocuparse por ello. Y ustedes en ciertos países justamente es algo con lo que viven al día a día y nosotros no tenemos mayor idea de lo que eso significa. Entonces creo que siempre aprendemos de escuchar diferentes experiencias. Así que gracias. De acuerdo, muy valioso todo lo que hemos venido aprendiendo hoy, todas estas estrategias que utilizan personalmente Nico y Pipe, y cada uno puede ir escogiendo cuáles de estas les sirven para su vida, y los invitamos a seguir investigando. Aquí dimos muchísimas opciones, no solamente de plataformas, sino también de bibliografía, videos, y el tener todo ese conocimiento les va a permitir tener o tomar decisiones más informadas, ¿no? Pipe y Nico, para ir cerrando, hay algo que crean que no han estado dentro de las preguntas nuestras y de quienes han participado y que sea importante mencionar? Pipe. Sí, sí, creo que de las cosas más importantes que he aprendido en este último tiempo es la importancia de trabajar en los hábitos, trabajar en lo chiquito del día a día, eh, y esto aplica muy bien para el tema de las finanzas, ¿no? Si todos los que están acá están interesados en ser sanos a nivel financiero, creo que el enfoque tiene que ser siempre a largo plazo, enfocado en el hábito y quizá ir aumentando 1% todos los días del año y no buscar hacer locuras de, no sé, de tratar de ser quizá hacer cosas sobrenaturales o de otro mundo pocas veces, sino tratar de hacer cosas chiquititas todos los días, que eso ahí como va a venir realmente el cambio, ¿no? Y la diferencia. Y hay algo que mencionas y que creo que es importante recalcar, y es, digamos, las rentabilidades estrambóticas de estas de 150%, 100%. No solo es que no son sostenibles, sino que también tienen que evaluarlas con el nivel de riesgo, ¿no? Entre mayor recompensa creen que busca mayor riesgo también, ¿no? Entonces, siempre poner un poco los pies sobre la tierra. La economía es la misma, y estos rendimientos de 3 dígitos o de 2 dígitos altos, y creo que el tema de Anchor y Terra lo demostraron, que no son sostenibles, y también evaluar muy bien de acuerdo a eso sus posibilidades en su criterio. Nico, algo que creas que no hayamos mencionado o que no hayamos preguntado y que te parezca importante compartir. Bueno, complemento con lo que venía diciendo Pipe, el hecho de
formar nuevos hábitos que sean saludables y mantenerlos a lo largo del tiempo. De hecho, en la página que mencionábamos antes, que dejamos abajo del space de Tropicus, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla sobre la importancia de poder incrementar un 1% en los hábitos y en mejorar un 1% de forma diaria para ver una transformación muy favorable año tras año, que un 1% de todo lo que hacemos es un porcentaje muy bajo que puede llegar a tener un resultado compuesto, que complementando con lo que dice el título, puede llegar a dar un resultado compuesto con la constancia de estos hábitos. Entonces, creo que mi recomendación para finalizar con el Space es que lean, que adquieran conocimiento y que un libro muy recomendado para poder entender la importancia de esto es el que mencionaba recién, el de Hábitos Atómicos. Buenísima la recomendación. Y gracias a los dos, bueno, a Nico reconocerle que estando en España son creo que las 2 de la mañana, entonces agradecerle por ese impresionante esfuerzo de estar hasta ahora acompañando. Y a Pipe también, 9 de la noche en Argentina, puede estar con su familia y prefiere estar aquí con nosotros compartiendo su conocimiento, al igual que todos ustedes que se unieron al Spaces, a quienes hicieron preguntas, muy agradecidos por poder construir entre todos este conocimiento y seguir aprendiendo día a día. Estos son espacios alrededor de la adopción de cripto que nos interesa muchísimo en Trópicos y por eso abrimos esa conversación un lunes cada 2 semanas con invitados que están liderando estos temas, que están aplicando con diferentes tecnologías, principalmente, pues, evidentemente, del mundo cripto. Y bueno, los invitamos al próximo Spaces en 2 semanas. Agradecerte, Steffi, por toda la gestión y a todo el equipo y te doy la palabra para que cerremos. No, perfecto. Simplemente retomar un poco lo que tú dices. De verdad les agradecemos a todos, sobre todo a Nico y a Pipe por el esfuerzo, por compartir un rato con nosotros. Les recuerdo que la palabra del POAP es cóctel-conocimiento y nos vemos dentro de 2 semanas en Adopción Cripto. Muchas gracias y feliz noche. Dale, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. A ustedes, muchas Chao, gracias, chao. Pipe y Nico. Gracias. Chau, chau.
en cripto. Muchas gracias y feliz noche.